Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y estamos aquí una semana más para ver lo que han hecho los Hawks después de unas malas semanas y un mal inicio. No ha acabado demasiado mal, un poco de punto positivo, ¿no?, dentro de esta complicada temporada. También vamos a ver hoy el impacto de las lesiones, ¿no? Porque las lesiones siguen siendo un punto importante en la temporada y yo creo que está bien pararse a ver lo que han significado también para poder hacer un buen juicio de lo que ha sido esta temporada. Y vamos a hablar de algunas estadísticas y de la Jalen dependencia que se está generando en el equipo. Yo creo que es un poco clara, pero no está de más verla, no está de más ver cómo ha afectado eso. Así que, bueno, sin mucho más que decir, no vamos a ir empezando, vamos a pasar con los partidos de esta semana. Y el primer partido que tenemos es el de los Bucks contra los Hawks, el partido del día de Martin Luther King, que como, bueno, si no me equivoco, Martin Luther King era de Atlanta o estuvo en Atlanta, no sé muy bien, no sé mucho de historia americana en ese sentido, pero vamos, que somos el equipo más importante dentro de ese día. Y tuvimos el partido a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, 7 de la tarde hora española, así que bastante temprano en el día y probablemente lo visteis, el partido ha sido absolutamente una locura. ¿Por qué una locura? Perdimos el partido, podéis decir como, bueno, otra derrota en casa, no sé qué tal. Bueno, los que visteis el partido, si le damos aquí a primera mitad en un momento y nos vamos al porcentaje de triples, empezáis a ver aquí una cosa que se repite, ¿no? Tiramos un 1 de 22 en triples, un 4,5%. Y de tiro de campo no mucho mejor, ni siquiera un 30%. Es el número más bajo de la historia, supongo de uno en el que no haya habido cero triples, evidentemente, y con un número de triples, no con una muestra significativa, desde que se empezó a contar este tipo de cosas. No creo que fue como la temporada 97-98, pero vamos, la mitad con menos porcentaje de triple de la historia. CJ McCollum al final del segundo cuarto metió un triple y la verdad que yo a ese punto ya prefería que no marcaran un triple simplemente por decir ya que sea un 0 de 20. ¿Qué más da 0 de 20 que 1 de 21? Pero bueno, al final fue esto. Una mitad que acabamos solo con 38 puntos, que yo pensaba que sería la más baja de la temporada, pero no, apenas en la número 9-10, ¿no? Ha habido algunos cuartos de mucha menos anotación, de algunas medios tiempos, ¿no? Algunas mitades de mucha menos anotación de otros equipos, pero en general una absoluta locura. Entonces este partido, para repasar un poco, supongo que será uno que la mayoría habéis visto, el primer cuarto los dos equipos estuvieron muy desacertados, ellos no marcaron tampoco muchos puntos, nosotros un 31%, ese 0 de 13 en triples, ellos un 40% y apenas un par de triples. Nos salvó mucho a nosotros que ellos no cogieron rebotes ofensivos, nosotros cogimos bastantes. Daniels marcó un par de canastas tras rebote, un par de entradas buenas, apenas no tuvimos pérdidas, solo un balón perdido, les forzamos 4 a ellos, porque en ese sentido, en todo el partido, la verdad, ha sido uno de los mejores en cuanto a coger nosotros rebotes, evitar que ellos los cojan y forzar pérdidas sin perder nosotros balones. El problema es que el tiro fue tan malo que no hubo manera de ganar un partido tirando de esa manera, ¿no? Pero en el primer cuarto, la verdad que Dyson fue el único que realmente estuvo bien y Jalen un poco también. De su lado, a Giannis lo defendimos bien con Onyeka. Además, Giannis estaba en limitación de minutos porque venía de lesiones. Estuvieron relativamente fallones y lo dicho, perdiendo balones, buena defensa en general del equipo, y es verdad que nos hundimos un poquito más al final sin Jalen. Cuando Jalen salió del campo en este partido, que luego vamos a hablar de ello también, el ataque se vino un poco abajo, pero quitando eso, bueno, no fue un buen cuarto, pero al menos nos fuimos 19-20, ¿no? Muy empatados, pero muy poca anotación. En el segundo cuarto tuvimos un problema, y es que AJ Green, por algún motivo, lo empezamos a dejar un poco solo y marcó sus triples. Bobby Portis también estuvo más o menos enchufado. Giannis estuvo mejor en el segundo cuarto que en el primero. Y nosotros seguimos tirando muy mal. Hubo un parcial de 18-2 entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo, cuando no estuvo Jalen. Habéis visto, el solo es un -4 en este. Y hubo gente aquí -14, como Beat, como Gay, -15, Kennard. Nosotros solo marcamos ese triple de CJ, estuvimos fallones igualmente. Jalen no
No pudo abusar de los cambios en defensa, la verdad, porque estaba contra Rollins y contra AJ Green y no es que lo hiciera horrible, pero no pudo realmente abusar todo lo que tendría que haberlo hecho. Y otra vez solo 19 puntos, otro cuarto muy muy malo. Ellos un poco más acertados, cogieron algún rebote ofensivo más, ¿no? Metieron algún triple, pues metieron un 50% de triple, tuvieron un buen porcentaje. Y eso, esta primera mitad fue muy muy mala. Luego ya en el tercer cuarto empezamos, pues la varianza no vino hacia nuestro lado por fin. Empezamos a meter algunos triples de Nickeil, de Jalen. Dyson siguió muy bien en este partido. Marcamos un buen porcentaje en este cuarto, 34 puntos. El problema es que ellos, al menos al inicio del cuarto, estuvieron también muy enchufados. AJ Green y Miles Turner nos marcaron bastantes canastas de inicio. Lo bueno para nosotros es que siguieron perdiendo muchos balones y sin coger rebotes ofensivos, así que a pesar de tener un buen porcentaje, solo marcaron 26 contra nuestros 34 puntos. Acabamos 80-72, lo dicho, este partido en las pequeñas cosas muy muy bien, pero el tiro simplemente fue demasiado malo. Y ya en el cuarto nos acercamos, de hecho nos llegamos a poner por delante, porque si veis aquí, Nickeil decidió convertirse en Stephen Curry a final de este partido, empezó a meter triples en el clutch como un absoluto loco. Y en verdad que ellos tuvieron canastas sueltas de Giannis, de Portis, ¿no? Alguna de Kuzma también, que estuvo metiendo algún mid-range, ¿no? En ese final. Llegamos a ponernos por delante a unos 2 minutos del final. Bueno, JJ tuvo 2 tiros para ponernos por delante, lo falló. Luego CJ le hizo una falta tonta a Giannis y también pudo meter sus tiros libres, pero después de eso ellos marcaron una canasta, perdió el balón JJ, Giannis marcó otra, se pusieron a 4, se pusieron a 3, Nickeil nos empató. Ryan Rollins metió un tiro libre porque le hicieron una falta, metió un tiro libre, nos quedaban como 8 segundos y pasó pues la jugada esta horrible que habréis visto, que CJ McCollum cogió el balón, subió el balón por la cancha, fue a hacer un tiro, no pudo, y en vez de pasar el balón aún con 3 segundos a Kispert, que estaba solo a otra persona, se tiró un tiro malísimo, sin sentido, y ni siquiera pudimos empatar. Así que muy mal partido. A ver, la varianza aquí nos destrozó completamente, así que es complicado decir como no, sí tendríamos que haber hecho X o Y, la varianza del tiro nos destrozó. Si vamos a ver el partido entero, ¿no? Ellos tiraron un 44% de triple y un 50% de campo, prácticamente, es verdad, en pocos tiros. Nosotros tiramos 20 tiros más, pero apenas un 40% de tiro de campo y un 28% de triple, que no está mal para cómo empezamos el partido. Así que, bueno, todo lo que pasó, un poco duro. Ese partido tendríamos que haberlo ganado, y además que Milwaukee pierda nos interesa mucho por el pick, pero es lo que hay. Luego tenemos el segundo partido de la semana, el partido en Memphis, que sí conseguimos ganarlo, un poco también un partido peleado, un partido un poco difícil, pero bueno, nos llevamos la victoria. Otro gran partido de Jalen, que jugó casi 40 minutos. Un mal partido de Daniels en esta ocasión, que tuvo uno de sus partidos como al principio de temporada, que le salió muy muy mal. Kennard absolutamente loco. Kennard empezó marcando creo que sus 7 primeros tiros, luego falló un par, pero muy muy bien. CJ cumpliendo mejor su rol, y Onyeka también, uno de los buenos días, que sí le entran los triples, así que en general bien. Kispert, que ahora está empezando, ¿no? Pues sigue haciendo su trabajo, ¿no? Yo creo que marcando algunos triples, entrando bien duro a canasta, defendiendo decentemente, no increíble, pero bien. Y también la novedad de este partido es que estuvo Christian Coloco, un jugador que estuvo en los Lakers y así, que lo tenemos ahora en contrato two-way y está sirviendo básicamente como pivot reserva, como debería haber sido en Falidante, pero bueno, está lesionado para toda la temporada. Y la verdad es que lo hizo bien en defensa, poniendo tapones, intimidando sobre todo, metió un par de canastas, metió un triple, que creo que solo ha metido un triple en su carrera, así que nada mal en general. Este partido, la verdad es que bueno, fue un poco de ir para arriba y para abajo. Los Memphis venían de estar en Europa, ¿no? De jugar contra los Magic en Europa, con Ja Morant, que parecía que había vuelto un poco más. Este partido no lo hizo mal, metió bien sus tiros, tuvo un par de tapones, muchas asistencias, así que fue un buen partido de Ja Morant. No fue tan buen partido de Jaren Jackson, ¿no? Y no estaba Santi, por lo que eso también nos ayudó, nos lo hizo un poquito más fácil.
Fue un partido que empezó mal, empezamos con muchas pérdidas, con un tapón suyo, un rebote ofensivo que les dio una canasta, básicamente 1-11 hicimos en 3 minutos. Luego, lo dicho, Onyeka estuvo acertado con el triple, así que empatamos, nos pusimos empate a 19 después de 5 minutos. Mo estuvo jugando como 5 suplentes este partido porque Asa estaba de hecho en la G-League. A Asa lo han mandado ahora en la G-League, no sé por qué, las rotaciones del señor Quinn Snyder, y está pues, entre Mo y Coloco jugando como bueno, Coloco de 5 suplente, Mo a veces como 5, a veces como 4, ya que ahora Jalen está jugando muchos minutos, que no sé de cómo sostenible va a ser, pero bueno. También esto pasando porque Onyeka hizo muchas faltas, de hecho lo eliminaron por faltas a final del partido, así que no pudo jugar tanto como normalmente juega, y eso significó más minutos de Mo y minutos de Coloco aquí en este caso. Pero bueno, ambos equipos estuvieron relativamente acertados de 3, nosotros al final más que ellos, pero bueno, el primer cuarto acabamos 31-32. De hecho, Daniels tuvo muchos problemas para atacar la zona, ¿no? Contra Jaren Jackson, contra Jock Landale, que jugó mucho también. Coward también es un tío que es un buen defensor. Le pusieron problemas y hoy no tuvo manera de meter un solo tiro, así que fue complicado para él, se le cerraban 2 y la intentaba sacar, pero no podía. Pero bueno, el segundo cuarto fue el momento de Kennard. Kennard empezó a meter absolutamente todos los tiros, era su revenge game hoy parece, marcó 3 triples ahí en el segundo cuarto. En el primer cuarto creo que marcó otras 3 canastas y un triple. Acabó con 16 puntos, ¿no? El primer tiempo perfecto desde el campo, y luego marcó un tiro más al principio de la segunda mitad, así que un partidazo hoy de su parte y un partido que necesitábamos, ¿no? Esa creación, ¿no? Esa aportación que Bit últimamente no está enchufado y no la está dando Kennard. Y McCollum estuvo muy bien en la primera parte también, si no me equivoco. Bueno, no, perdón, ese es en el siguiente partido, cuando estuvo un poco mejor en la segunda. Metió algunas canastas, no contribuyó 10 puntos, importante su generación desde el banquillo, que si lo hace de una manera más controlada, no, 14 tiros está más ok que los 20 y algo que se tiró el otro día, así que está bien en ese sentido. El segundo cuarto, lo he dicho, con Kennard, con su explosión, fue lo que nos ayudó. Ellos nos estuvieron demasiado acertados desde el triple y la mitad la acabamos ganando 66-59. Llegamos a tener una máxima de 11 en el tercer cuarto, pero tuvimos algunos fallos. Ellos empezaron a meter algún que otro triple más. Ja Morant también estuvo bastante bien, y nos empataron al final del tercero. Y realmente quedó 94-95 para ellos, no estuvo muy igualado. Una cosa que hubo mucho en este partido, hubo muchas faltas en el bloqueo, estuvieron pitando faltas en el bloqueo todo el rato. A Nickeil le pitaron, es muy bueno sacándolas, pero le pitaron mucho. Hoy fue uno de estos partidos que tampoco estuvo bien, ¿no? Ya sabemos que es un poco shaker, a veces no tira muchos tiros, muchos triples, y desde el bote no le están entrando. Incluso en catch and shoot ahora mismo los está fallando un poco, así que bueno. También nos pitaron 2 técnicas seguidas a Bit, a alguien más, no sé, nos jodieron el ritmo que estábamos teniendo en el cuarto, un poco extraño. CJ en el último cuarto sí que estuvo un poco mal, ¿no? Estuvo intentando tirarse muchos tiros él solo, no lo hizo bien, pero conseguimos bastantes robos, ¿no? Acabamos con 9 robos el partido, y eso en el último cuarto sobre todo nos ayudó mucho a que la defensa, al menos si el ataque iba mal, la defensa no se hundiese. Nickeil, a pesar de su mal partido, metió un triple en el clutch bastante importante, y después de la sexta falta de Onyeka y un par de canastas suyas, se pusieron a 1 minuto 40 al final los Grizzlies. Hubo un intercambio de triples, una canasta de Jalen, pero luego Landale falló 2 tiros libres, cogieron el rebote ofensivo, Jaren Jackson falló un tiro libre, y nosotros cogimos estábamos ahí solo 1 arriba. Jalen también falló su tiro, pero ya tiró un triple ahí en el último segundo intentando ganar el partido, no fue capaz. Así que gracias a sus fallos en los tiros libres y sus fallos en el clutch acabamos ganando el partido. Pero un partido muy igualado, un partido contra un equipo que no es bueno, pero nos costó para lo que fue. Pero mira, una victoria es una victoria fuera de casa, así que tampoco nos vamos a quejar a estas alturas. Y luego tenemos el último partido, el partido de ayer o de anteayer, contra los Suns, un partido que ganamos en casa, pero la verdad que fue de una manera un poco sorprendente, cuanto menos.
porque en este partido fue otro muy buen partido de Jalen, pero otra vez que jugó 40 minutos, mucho tiempo. Buen partido también de Onyeka, que esta vez no tuvo problemas en faltas y pudo jugar mucho el partido. Buen partido de Daniels también, atacando mejor el aro, haciéndolo mejor, muy, muy importante con sus cortes, con una defensa buenísima sobre Booker y sobre Brooks y sobre todos los jugadores. Lo he dicho, Nickeil otra vez con su partido de tirarse muchos tiros, pero bueno, ya sabemos que es un poco lo que él hace. Kispert aportando, CJ McCollum esta vez sí tuvo muy muy buen partido, una gran primera mitad donde metió muchísimos puntos, fue muy muy eficiente, 7 de 10, 2 de 3 en triple, 16 puntos a pesar de ser un -5 en cancha. Así que esta vez sí que aportó bastante en la anotación y tiró, de hecho, un número más controlado de tiros al menos. Y a destacar de este partido, bueno, fue un partido bastante igualado hasta hasta el final de la primera mitad. La máxima ventaja creo que fue un +5. Hubo mucho intercambio de canastas. Nosotros estuvimos muy acertados desde el triple, un 50% de triple tiramos. Ellos no tanto, un 32%, aunque es verdad que estaban mejor y cayó un poco al final en el último cuarto, que fallaron muchos tiros. Coloco salió como el pivot suplente antes que Mo, de hecho jugó más tiempo que Mo, así que fue sorprendente, pero lo dicho, volvió a ayudar mucho, un par de tapones, intimidando, cogiendo algún rebote, haciendo algún rol en el aro, pero sobre todo en defensa bastante activo y yo creo que intimidando incluso más que Mo ahora mismo, y yo creo que por eso jugó más tiempo que él. El primer cuarto que nosotros conseguimos también bastantes robos, ¿no? Y ellos tuvieron algunos fallos más, aunque nos robaron muchísimos balones. Veis aquí, hubo un momento del tercer cuarto que iban por delante porque nos robaron una cantidad de balones increíble. No fue el mejor día en cuanto a pérdidas nuestro. Lo dicho, en la primera mitad acabamos un poco por encima, conseguimos un par de robos, conseguimos un par de transiciones, acabamos 42-50. Ellos estuvo acertado Booker en general todo el partido. Brooks no fue su partido para nada, fue más bien Grayson Allen esta vez el que decidió meternos un montón de puntos, pero por suerte para nosotros Devin Booker se lesionó al final del tercer cuarto. Al final del tercer cuarto ellos terminaron ¿cómo terminaron? No tengo el número por ahí, sí, 91-84 para ellos, porque lo dicho, a pesar de que empezamos bien el tercer cuarto, acabó 56-64 para nosotros, y empezamos con un 11 arriba, con un par de triples. Nos hicieron una remontada con Booker espectacular, se llegaron a poner por delante, 7 puntos, perdimos una cantidad de balones, sobre todo los perdimos mucho básicamente en la frontal, ¿no? En la frontal del triple, donde es muy fácil que te hagan una transición, y nos consiguieron muchos puntos así que la verdad es que no fue demasiado bueno en ese sentido. Pero al final del tercer cuarto, Booker se chocó con Onyeka, se lesionó del pie y eso fue complicado para ellos. Nosotros en el último cuarto le dieron el balón a Jalen en el poste porque le conseguía cambios, no contra Gillespie o contra Grayson Allen. Y más o menos se aprovechó, tampoco muchísimo, pero más o menos sí. Conseguimos un 8-1 de parcial al principio del cuarto. Y los Suns se pusieron 99-96, creo, con 8 minutos para el final. Y a partir de ahí solo marcaron 4 puntos. Es decir, su ataque sin Booker se destruyó completamente. Gillespie marcó un par de tiros, marcó un triple, pero apenas marcaron 12 puntos, 1 de 10 en el triple, 23%. Nosotros marcamos un número, ni siquiera muchos triples, pero un número de canastas normal. Jalen, lo dicho, estuvo abusando de ese mismatch, lo hizo bien, y eso hizo que pudiéramos ganar el partido de manera un poco tranquila. Dyson en defensa increíble, Nickeil en defensa increíble, defendiendo, lo dicho, a Brooks, defendiendo a Gillespie, que aunque tuvo unas cuantas canastas también falló algunas, defendiendo a Allen, haciendo que la posesión se terminara, y no tuvieron mucha respuesta a eso, así que muy bien. El ataque sin Booker estaba un poco hundido, estaban cogiendo rebotes ofensivos, cogieron 4 rebotes ofensivos, pero es que fallaron todos sus triples, así que no les sirvió de prácticamente nada. Y con un par de canastas de Jalen Johnson y de CJ al final, pues conseguimos esa ventaja, ¿no? Ellos se quedaron anclados en 103 puntos, 4 minutos. Estaban 103-102 a 4 minutos del final y no fueron capaces de meter un solo punto más. Así que su debacle al final en el último cuarto, que fue un poco similar a lo que pasó en Phoenix, aunque más bien en Phoenix nosotros tuvimos un gran último cuarto, ellos han tenido un muy malo aquí.
y conseguimos ganar. Los Suns llevan sin ganar desde 2014 en Atlanta, que es completamente absurdo porque han sido un buen equipo durante ese tiempo en algunos puntos y no son capaces de ganar. Y en este partido, pues no sé, tampoco cosas súper positivas en ciertas partes sí. Me gustó mucho una alineación que tenía a CJ, a Dyson, a Jalen Johnson y a Coloco, ¿no? Yo creo que bastante bien repartido la capacidad de ataque, de defensa con Kisper o con Kennard o con el que toque ahí de tres. Me gustó eso para jugar un poco más de banquillo. El problema es que son muchos minutos para Jalen, que está bien y que está sin problemas y sin lesiones, pero siempre hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Cómo está la cosa? Pues bueno, estamos un poco mejor, pero tampoco increíble. No haber ganado ese partido contra los Bucks es un poco duro porque estaríamos bastante más cerca de los de arriba y bueno, ya hay diferencia con los Bucks y los Bucks van a seguir perdiendo, pero aún así querríamos que los Bucks estuvieran más abajo. Ya podrían estar por debajo de los Hornets, pero bueno, yo creo que los Hornets le van a adelantar porque están muy bien últimamente, así que eso está ahí por lo menos. Los Bulls han vuelto a ser un equipazo, parece ser. 4 victorias consecutivas, los Heat bueno, están también saliendo un poco el 50%, pero no mucho. Los Magic están empezando a perder partidos. Sí que equipos ya como tal vez los Cavs y los Raptors están muy lejos. Los Sixers, pues depende, ¿no? Siguen ahí un poco, yo creo que en un rango alcanzable. Esto ya es un poco lejos, hay que mirar primero a los Heat y a los Bulls, ¿no? Pero vamos a ver si con algunos partidos fáciles más, si el equipo es un poco más sólido, somos capaces de alcanzar ese 9º, 8º puesto, porque deberíamos acabar por delante de los Bulls y de los Heat, digo yo, solo que bueno, ahora les ha dado por ser un poco mejores y están por encima del 50%. Aún así, vamos a creer de que pueden ir las cosas bien, ¿no? Y yo creo que lo llamativo de todo esto, ¿no? Es como solo hay 1, 2, 3, 4, 5 equipos mejor que nosotros como fuera de casa. Sin embargo, estamos al nivel de los Hornets o de los Pacers en casa, ¿no? Es como estamos muy, muy mal en casa, estamos muy bien fuera y por eso tenemos aquí esta cosa tan extraña, ¿no? Que se siguen viendo equipos como la mayoría de aquí son mejores en casa que fuera. Han perdido muchos fuera, pero han ganado muchos en casa. Hasta los Mavs son positivos, aunque son muy negativos aquí. No sé, en general un poco extraño, porque los equipos suelen jugar mejor en su campo, evidentemente, pero es lo que hay. Y un poco hablado de esto, vamos a hablar del tema de las lesiones, porque probablemente sabréis que tanto Porzingis como Risacher llevan bastante tiempo fuera, o se perdieron los últimos 5, esto he dicho antes del partido contra Milwaukee, así que se han perdido los últimos 8 partidos. Porzingis con una tendinitis en el Aquiles y Risacher con una contusión en la rodilla izquierda, que a priori las dos no son muy malas, una tendinitis y una contusión no son para tanto, pero después de mucho insistir que insistieran mucho los periodistas que siguen a los Hawks, sacaron este comunicado diciendo que iban a ser reevaluados en una semana. La semana se cumple mañana, esto se dio el lunes 19. Así que mañana sabremos qué está pasando, pero bueno, lo de Porzingis lo tenemos un poco asumido, ¿no? Pero lo de que Risacher haya faltado se ha notado mucho, no tanto en los últimos, pero un poco antes de eso, ¿no? Porque al menos Kisper lo ha estado cubriendo un poco. Su defensa, su capacidad yo qué sé, de crear espacio, del rebote ofensivo que tiene, se ha echado de menos. Y yo creo que algún partido, si él hubiera estado, lo hubiéramos ganado y no ha sido el caso. Porque, bueno, es verdad que las lesiones son parte del juego, ¿no? Y las lesiones son una cosa con la que hay que vivir y que hay que intentar ser un buen equipo a pesar de ello. Mirar a los Boston Celtics, por ejemplo. Pero no todos los equipos son capaces de hacer eso, ¿no? Y hay algunos que les cuesta más o menos. Y yo creo que nuestra temporada, a pesar de que podíamos haberlo hecho mejor en muchas veces, ha vuelto a estar marcada por las lesiones. Un poco como la temporada pasada con Jalen, este año con las otras lesiones. Si nos vamos a ver esta tabla, os voy a explicar de qué va. Esta tabla básicamente dice los números de partido y el número de días que se han perdido los jugadores, pero ¿cuánto dinero se ha perdido? ¿Y qué significan esto? Es como tú a un jugador le pagas, pues al que le pagas, si a alguien le pagas es 82 millones, le estás pagando 1 millón por partido, ¿no? Pues si no juega un partido, es 1 millón que estás pagando, pero no estás teniendo en compensación a nadie jugando. Y bueno, y un poco así, con menos, evidentemente pagando mucho menos, ¿no? Porque a nadie le pagan 82 millones, pero entendéis la idea. Aquí podemos ver que Atlanta está el 9º equipo. Y voy a poner un poco de lado, ¿no?, los equipos que son como Dallas, como Indiana o como los propios Celtics, porque tienen a una de sus estrellas fuera.
que cobra muchísimo dinero, entonces eso lo infla mucho. Pero realmente, si os ponéis a ver este equipo, los equipos que están por encima nuestra, Dallas evidentemente está peor, Indiana está horrible, Portland, bueno, está al nivel, pero es verdad que los jugadores que se han perdido tiempo también son jugadores que han absorbido el contrato tipo Ryu Holiday, por lo que, bueno, que es verdad que es un jugador que aporta, pero es más una absorción de contratos. Los Pelicans, evidentemente, con DeJounte y con todo eso tal, son muy malos. Los Celtics son la excepción que confirma la regla. No, realmente no han tenido tantas lesiones, pero como es Tatum el que se lo ha perdido, pues básicamente cuenta por mucho dinero. Y nada más que Jaylen Brown se pierde un partido también pasa. Tienes a Miami, que también han tenido a Herro lesionado, a Adebayo un poco, los Cavaliers, que de sus 4 jugadores más pagados también se han perdido algún que otro partido, y los Grizzlies, pero porque tienen medio equipo que se ha perdido la temporada. Así que realmente no, equipos como los Grizzlies o como los Blazers han tenido a muchos más jugadores lesionados, que tal vez no cobraban tanto como el caso de los Celtics, que realmente es Tatum al que le ha pasado, no al resto de jugadores se han perdido pocos partidos. Y eso quiere decir que si os ponéis a mirar por aquí, hay muchos equipos que están en una situación similar a nosotros, como, bueno, Portland no, pero los Grizzlies igual, los Cavaliers se están levantando cabeza, pero han estado, bueno, es verdad, ahora están mejores, están 27-20, pero han estado casi en la misma situación que nosotros bastante tiempo. Los Heat un poco de lo mismo, ¿no? Así que quitando realmente los Celtics, todos estos equipos están con problemas, están en una situación no tan diferente. Y son equipos que le hayan faltado jugadores, les está afectando en general. Y yo creo que por eso hay que tomárselo con un poco de filosofía, de decir como es que todo el mundo tiene lesiones, pero no es lo mismo que se te lesione un jugador poco importante a que se te lesione un jugador como Porzingis, que es diferencial, como trae todo el tiempo que estuvo fuera mientras estaba aquí, que sigue siendo un jugador diferencial a pesar de que no cogiese ritmo la temporada y acabase siendo un poco más negativo que positivo. Por tanto, creo que la temporada no sé de dentro de cuánto, ¿sabes? ¿Qué criterio se le puede poner a esta temporada? Porque al final necesitas sample size, ¿no? Necesitas muestra para poder decir estos jugadores van bien juntos, no van bien juntos, lo han hecho bien, no lo han hecho bien. Y desde nuestro lado se han perdido tanto tiempo jugadores tan importantes que hacen que el roster tenga sentido, que es complicado de saber cómo de bien o cómo de mal. El equipo sigue teniendo sus problemas, evidentemente, pero yo creo que teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta lo joven que es el equipo, hay que intentar mirarlo con un punto de vista un poco diferente. Pero bueno, yo quería añadir eso porque creo que tal vez se le pone mucho el dedo encima, oh, no tenemos un pivot y falta esto y falta tal, pero bueno, sí, lo de Porzingis ya sabíamos lo que podía pasar, pero al final el equipo tenía sentido con él jugando un poco más, al menos, de lo que ha jugado, ¿no? Porque ha jugado solo 17 partidos de los 40 y cuánto que llegábamos, 47. Ha jugado 19, no sé, si hubiera jugado 28, pues a lo mejor estaríamos hablando de una cosa diferente, estaríamos al nivel de los Cavs o alguien así. No, sí, eso hay que tomarlo bastante en cuenta y no creo que sea algo a ignorar. Así que nada, eso era de lo que quería hablar. Esperemos que Porzingis y que Risacher puedan volver pronto y esté el equipo un poco más a fuerza completa. Lleguemos bien al parón del All-Star y podamos seguir después bien de ello para intentar entrar en playoffs, por lo menos. Vamos a venir ahora con el segundo tema. Y el segundo tema quiero hablar del impacto de Jaylen, porque evidentemente todos sabemos que Jaylen es nuestro jugador más importante. Es verdad que tuvo malos partidos la semana pasada, esta semana ha tenido partidos mucho mejores. Pero creo que es importante ver al final el impacto que tiene en el equipo y cómo nos cuesta. Yo creo que es verdad que no hemos sido un super equipo defensivo, pero a tramos creo que hemos sido bastante buenos y algunos partidos que hemos perdido de muchos puntos han hecho que el equipo parezca peor o tenga un peor defensive rating del que deberíamos tener. Ha habido momentos en los que hemos sido muy muy buenos, pero creo que no hemos sido un buen equipo ofensivo este año. Y lo podéis ver aquí, ¿no? En toda la temporada con Jaylen en pista tenemos un menos 0,4, no es positivo, pero no es demasiado negativo. 115 en ataque, 116 en defensa. Y cuando Jaylen sale, realmente nuestra defensa no cambia tanto, porque es verdad que Jaylen no es un buen defensor, tiene momentos muy muy malos, pero es un muy buen reboteador defensivo y eso es muy importante, no dar más posesiones a tu rival. Si le das más posesiones va a ser más difícil pararlo, porque además después de rebote suele haber tiros fáciles y hay que intentar que no se tenga eso.
Entonces yo creo que eso es muy importante y nuestro ataque sobre todo baja mucho porque la creación... ¿Quién tenemos en creación desde el banquillo? Es como, tiene que estar creando Dyson tal vez sin Jalen, tiene que estar creando CJ, pero CJ no es un creador, solo tira para sí mismo. Nickeil no es un buen pasador y se le nota ahí muchas veces que pierde balones tontos porque no es un creador realmente. Y poco más. Entonces, perdemos mucho. En ese sentido, podéis ver que la calidad de tiros que se genera es peor, tiramos peor desde el campo sin él. Número de asistencia sí que sube porque el balón tal vez se comparte un poco más, pero también sacamos menos tiros libres, que es una forma de sacar puntos fáciles también importante. Cogemos menos rebotes, no muchos menos, pero cogemos menos rebotes. Y básicamente dependemos más de que nos entren los triples. Y si no es el caso, pues el equipo se va un poquito al carajo, ¿no? Y yo creo que podemos ver en los últimos partidos aquí, esta página que se llama Pivot Fate, por cierto, aunque necesitas... para ver todo necesitas una suscripción, pero creo que es muy buena. Podemos ver, sí, el más menos aquí en los últimos partidos es un más 15 contra Phoenix, una victoria por 7 puntos, más 16 contra Milwaukee a pesar de la derrota. Bueno, el partido de Boston todo el mundo fue tal. Más 3 contra Portland, el partido de los Lakers también fue una paliza, así que no se cuenta. Más 11 contra Golden State, más 11 contra Denver, más 6 contra los Pelicans. Quitando las derrotas un poquito más abultadas, ¿no? Y es verdad que no todos los partidos son perfectos, incluso cuando no ha tenido sus mejores partidos, es generalmente un positivo en cancha, evidentemente. Y lo dicho, el ataque sufre mucho cuando él no está. Vamos, si vamos los últimos 5 partidos, porque creo que el de los Lakers no es una gran representación. Vemos aquí el cambio, ¿no? De un más 4, un menos 39, de que el equipo esté equilibrado a pesar de no ser muy bueno ofensivamente, a que el equipo se caiga. Y bueno, el rating defensivo no creo que sea por él, pero el ofensivo sí que es directamente efecto suyo, y ves aquí casi un 10% menos de rebote en los últimos partidos. Hay muchos factores donde Jalen es muy importante y donde si no se le tiene, pues pueden pasar, ¿no? Este tipo de cosas. Y bueno, aquí tenéis también algunas de las alineaciones que más se han jugado y yo creo que me llama atención la primera, ¿no? Que ha sido nuestra alineación titular cuando Trae estaba lesionado, todo este tipo de cosas, que su rating es positivo, que es un buen rating ofensivamente, pero si cambias a Risacher por Bit, de los minutos que Risacher no ha estado cuando no ha jugado, el equipo, la mejora en defensa yo creo que es simplemente un poco muchas veces de jugar contra peores equipos, de que había jugadores de banquillo tal vez aquí dentro, pero la bajada en ataque es muy grande. Así que es una cosa que creo que no hay suficiente muestra para decir realmente pasa X o pasa Y, pero que el rating positivo de esta alineación o de la misma alineación con Porzingis evidentemente sea positivo, creo que dice cosas muy buenas y que hay que seguir creyendo pues en este núcleo de jugadores, ¿no? Este al final va a ser nuestro núcleo de jugadores en los próximos 3 años y yo creo que hay que creer en él. Por ver un poquito más, ¿no? los números, también nos podemos ir a ver pues el net rating, ¿no? De todos los jugadores. Evidentemente Porzingis, ya sabéis que cuando Porzingis está en cancha somos mucho mejor equipo, mucho mejor en ataque porque él genera mucho en ataque, en defensa es un intimidador, así que tiene un 5,8. Luego, bueno, Asa no lo ha hecho mal. Luego Dyson también tiene mucho efecto, es un buen creador arriba, a pesar de que no tire. Es un buen penetrador al aro, es un buen creador y es un gran defensor. Entonces, a pesar de ser un equipo negativo, a pesar de ir 22-23 con él, tiene un net rating positivo, al igual que Risacher, que es un poco lo mismo. Incluso Mo, porque Mo también es un jugador que ha tenido mucho efecto y tiene mucho efecto en la defensa. Luego Jalen está en negativo, pero bueno, también digo, juega tantos minutos, ¿no? Que es un poco lo que pasa. Y ya a partir de ahí para abajo, pues ya son ratings un poco más malos de jugadores que sobre todo no, Onyeka en cancha. Lo Onyeka es un poco duro, ¿no? Parece que... No tanto la defensa, que es lo que uno diría, ¿no? Bueno, la defensa con él es un poco peor, pero el ataque no ha sido tan bueno y eso es un poquito preocupante si lo comparas sobre todo con alguien como Porzingis, ¿no? Que si él estuviera en cancha hace una diferencia muy grande. Y bueno, lo de la Jalen dependencia también os quería poner, ¿no? Yo creo que los números de los últimos partidos es muy importante. Está promediando, ¿cuántos minutos por partido son? ¿Pueden ser los minutos, por favor? Aquí están. 35,6 en la temporada, pero en los últimos 5 ha jugado 38,3, ¿no? Habéis visto cómo ha ido subiendo su número de minutos poco a poco, porque Quinn como que se ha dado cuenta que cuando Jalen no está en cancha tenemos problemas, pero cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, que Jalen al final se ha perdido pocos partidos este año, ha jugado, ¿cuántos son? 43 partidos de los 47, está bastante bien, pero
Es un tío que ha empezado su carrera con muchas lesiones, así que no sé cuánto me gusta tanta minutada. Está bien para su desarrollo, puede ser un poquito peligroso. Y bueno, ya para terminar, lo que os he enseñado de las alineaciones, que por algún motivo sale diferente aquí y aquí, no sé de cuál fiarme más, supongo que hay que fiarse más de la propia NBA. El net rating de la alineación titular es bueno, es un 5,1 cuando está Risacher, cuando está Beach realmente cae mucho. Así que yo creo que es el impacto que tiene. Y también tenemos un net rating positivo cambiando a Porzingis por Onyeka. Así que estas dos alineaciones titulares, ¿no? Y sobre todo este quinteto con el que tenemos que contar, es un buen quinteto, es un quinteto que puede conseguir cosas. Siempre va a haber ese problema defensivo, ¿no? En el 5, si Onyeka sigue siendo el 5 titular, pero siempre se puede cambiar por otro jugador que no va a ser un Porzingis, pero por alguien que cumpla su rol al menos en cierta medida, y tener a Onyeka desde el banquillo para que ayude y para que esta alineación se pueda seguir jugando. Así que creo que es interesante ir un poco sobre los números, ver la dependencia que tenemos ahora mismo de Jaylen, pero que el equipo tiene buenas bases para construir, porque cuando uno ha jugado tantos minutos, aquí ya la varianza cae un poco, ¿no? Cuando ha jugado tanto tiempo como este quinteto es positivo, no es un quinteto negativo, jugando contra titulares, jugando contra los mejores jugadores. Entonces, hay que ser, yo creo, positivo en ello. Y bueno, después de mi charla de estadísticas, que no sé a quién le habrá interesado, pero quería hablar un poco de ello, podemos ir con los próximos partidos, los partidos de esta semana. Jugamos contra los Pacers en Indiana el lunes por la noche. Jugamos el miércoles en casa contra Boston, luego tenemos que ir a Houston, no, perdón, al revés, jugamos en casa contra Indiana, luego tenemos que ir a Boston, luego en casa contra los Rockets, el primer back-to-back en bastante tiempo, y luego el sábado otra vez contra Indiana, esta vez sí, allí, en su casa. Y bueno, esta semana los partidos contra Indiana, ojo con Indiana, que ha estado ganando algún contrapartido, le ganaron a los Thunder, no son tan malos como parecía, pero habría que ganarles, aún así siguen siendo un equipo malo. Si no les ganamos, pues problemático, ese tipo de cosas. Contra Rockets y Boston está mejor que Houston, la verdad. Casi que ganarle a Houston, si tienen que volar hasta aquí, puede que sea más fácil. Pero es verdad que en la segunda noche de un back-to-back, así que puede ser un poco difícil. Si pudiésemos hacer 1-1 aquí y ganar estos dos partidos, estaría muy bien. Volveríamos a ponernos, bueno, casi en el 50%, ya más cerca de los Bulls, no más cerca de Miami. Si acabamos 2-2 esta semana va a ser duro, y por debajo de eso volvería a ser un desastre. Pero veremos. Yo espero que salga bien la cosa. Yo espero que podamos ganar contra Indiana y alguno de esos dos partidos, pero quién sabe. Y nada, pues otra vez un día... Se me ha hecho un pelín largo hoy, creo yo, hablando de estadísticas, hablando de cosas, pero bueno, espero que no os haya aburrido mucho. Nada, la próxima semana pues volveré ahí con el resumen de los 4 partidos. También queda poco para el trade deadline, así que a mitad de esta semana, el miércoles o el jueves, subiré un vídeo hablando de qué pueden hacer los Hawks en el deadline, y también ya un poco de cara a verano lo que podrían o no podrían hacer, depende de las decisiones que tomen, aunque ahora parece que no están demasiado activos en el mercado, por lo que puede que no hagan ningún cambio para esta temporada, como ya dijo Onsi, y simplemente esperen a verano, que es otra posibilidad también muy real. Así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.